Ser podcast. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro sin complejos y en un cazo me sirviera agua mineral. En la cadena SER. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. La hora extra. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Con Dani de la Fuente. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra. La vida es una perra, por eso hay que patearle la jaula, escribe la primera de nuestras invitadas en la hora extra. Bienvenidos, bienvenidas. La cultura es ponerse los zapatos de otro y ver qué tal te calzan, nos decía Lana Portero la semana pasada, así que les ofrecemos diferentes trajes y calzado para andar otras vidas y otros mundos no tan alejados del nuestro. Un camino, en primer lugar, de ida y vuelta entre América Latina y España, y lo vamos a empezar en México, el país al que más cultura exportamos, el segundo del que más literatura importamos, después de Argentina. Si el boom latinoamericano del siglo pasado fue masculino, este fenómeno es hoy femenino, como les hemos contado más de una vez, sacando a relucir temáticas como la violencia contra las mujeres, la inmigración o el narcotráfico desde una perspectiva de género. Una de esas autoras, nuestra primera invitada, es Dalia de la Cerda, que acaba de publicar Perras de Reserva con Sexto Piso, un conjunto de relatos de mujeres en una sociedad patriarcal que prefieren pelear antes que ser víctimas, mujeres de todo tipo, pero fuertes, decididas a resolver por sí mismas sus problemas y que nos recuerdan que la vida es una perra, por eso hay que patearle la jaula. Pepa Blanes. Mira si somos bonitas que no sale solo ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro, seguimos en la par y prima con todo el descaro. La escritora mexicana estaba cansada de que los relatos sobre la violencia que sufren las mujeres en México los contaran siempre los hombres, así que se puso a escribir una serie de cuentos que tienen en común que sus protagonistas son mujeres que sufren violencia pero que deciden salir para adelante. Y además de hablar de las violencias y de las dificultades que atravesamos las mujeres, existieran narrativas en primera persona donde las mujeres hablemos desde nuestra propia experiencia y usando nuestra propia voz y dejemos de ser narradas por otros. Hay esposas de narcos, de políticos mexicanos, influencers, adolescentes, cuidadoras, pobres y mujeres que quieren abortar. Son víctimas que no quieren victimizarse y que a veces hacen cosas que nadie esperaría de ellas. La revictimización o las mujeres como eternas víctimas o como víctimas sin ningún tipo de alternativa a ser víctimas. La China es uno de los personajes favoritos de sus lectores y lectoras. Criada en los narcos, es capaz de joder a esos hombres que le dan órdenes por salvar al resto de las mujeres. Y es que ante todo, los cuentos de Dalia de la Cerda son cuentos de amistad femenina, de sororidad, algo que ella lleva ejerciendo desde siempre. Sí, también eso es muy importante. Quería que el eje fundamental en la resistencia o en la parte amable de estos textos no fuera tanto el amor romántico o el vínculo de las mujeres con los hombres, sino el vínculo que hay entre mujeres y la amistad. La autora ha trabajado en todo tipo de empleos: recepcionista en un call center, vendedora, es periodista y también activista. Ahora ayuda a las mujeres que quieren abortar. Ha sido impresionante para mí atender a mujeres de Estados Unidos que vienen a México a abortar y que usan destinos turísticos como Cancún. Sus vivencias dan un enfoque realista con un lenguaje rico y lleno de connotaciones y términos del habla popular. El libro ha sido todo un fenómeno editorial en México y ahora llega a España. Lo leen las presas en las cárceles y lo leen los jóvenes en los institutos. Una nueva generación mexicana que deberá cambiar ese ambiente de violencia, de machismo y de clasismo que envuelve a estas y otras muchas mujeres. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca, no voy a dormir.
contigo esta noche. Cada vez es más habitual ver autores de Latinoamérica en las librerías españolas, gracias a editoriales independientes como Páginas de Espuma, Tránsito o Las Afueras, que apuestan por hacer llegar estas voces a nuestro país. Periférica es otro ejemplo. Esta editorial acaba de publicar la primera novela de Gabriel Mamani Magne, Seúl, Sao Paulo, que recibió el Premio Nacional de Novela de Bolivia 2019. Si las mujeres eran las protagonistas de los relatos de Dalia, en esta historia ellas están intencionadamente silenciadas. Mujeres en un país también machista, clasista, racista. Gabriel Mamani, bienvenido a La Hora Extra. Hola Daniel, hola a todo el mundo que está escuchando. Muchas gracias por la invitación, pues. Gracias a ti por atendernos desde Brasil, donde vives, aunque naciste en La Paz, en Bolivia, en esa puta llamada Bolivia que leemos en tu novela. Seúl, Sao Paulo es la búsqueda del yo y de la identidad comunitaria a través de dos primos, dos jóvenes, uno nacido y criado en un barrio de inmigrantes de Sao Paulo que regresa a Bolivia, a la tierra de sus progenitores y donde vive el otro primo, el narrador. ¿Tú te consideras brasilero o boliviano, que es el dilema en tu novela? ¿Eres boliviano a mucha honra y con orgullo, que suele decirse? Creo que eso de los orgullos nacionales son un poco peligrosos hoy en día, ¿no? En el mundo con tantos flujos migratorios. Sin embargo, como ya he dicho en otras entrevistas, las identidades son negociables. Y te hablo de aquí de un plano muy personal. Yo estoy viviendo ahorita en Brasil y acá, por supuesto, soy boliviano y me siento muy orgulloso de mi origen, de mis raíces, de lo que representa la bolivianidad. Acá hay mucha inmigración boliviana en Sao Paulo, una subalternización también triste, ¿no? Pero en la cual vos encuentras también muchos signos de irreverencia por parte de la cultura boliviana que mantiene sus costumbres, su lengua y ocupa espacios de poder. Pero en Bolivia, ahí la idea de lo boliviano me hace mucho ruido, porque en Bolivia la idea del boliviano o la boliviana está asociada a una idea, a una aspiración, según mi interpretación, blanco-mestiza, ¿me entiendes? O sea, que el boliviano es una persona mestiza con una herencia indígena fuerte, pero no tan importante como lo es en realidad. Entonces, en Bolivia prefiero, si hay que elegir una etiqueta en este mundo lleno de etiquetas, prefiero decantarme por decir que soy aymara, que es la nación indígena a la que pertenece mi abuelo, mi padre. Entonces, te das cuenta, en Brasil es una cosa, en Bolivia otra. Si fuera Europa, quizás sería latino, qué sé yo. Entonces, ese orgullo es movedizo, ¿no? Y solo para que los oyentes como que cachen la idea, aquí Daniel habla de la puta llamada Bolivia, porque en una parte del libro la he puesto de una forma yo muy premeditada, ¿no? Porque pienso que esta idea de la bolivianidad, justo de lo que estamos hablando, es como una mercancía, algo cosificado, injustamente cosificado, ¿no? Entonces, por eso es que siempre para mí el término boliviano dentro de Bolivia es súper problemático. Y en esa problematización pues hay mucha riqueza, ¿no? Para pensar el país. Leer nos transporta a lugares desconocidos, se afirma en la novela y reafirmamos siempre nosotros. Esta es una lectura muy rica, desde un castellano gangoso al portuñol, el español collísimo o el aymara. Una escritura plagada de palabras, de expresiones con las que no estamos muy familiarizados en España, como con el libro de Dalia de la Cerda y como se advertía también en el último Congreso de la Lengua en Cádiz, pero que enriquecen nuestra lengua común. Sí, mira que para mí ha sido, cuando llegué a Brasil la primera vez, ha sido como boliviano bien potente ver esa intersección de sensibilidades en una lengua, en unos labios. Ponte un boliviano migrante que vive en Sao Paulo mucho tiempo, tiene el español como lengua matriz, pero también tiene retazos del aymara o el quechua en la lengua, que a su vez están como barnizados por el portugués que está aprendiendo. Entonces, ese lenguaje, esa mezcla, esa fórmula, para mí ha sido súper fuerte y es creo que algo que me ha empujado mucho a crear la obra. La lengua y el aspecto nos delatan. Esta historia es, entre otras cosas, un regreso a las raíces, una búsqueda de la identidad o una renuncia a la identidad, a la bolivianidad, el ponerse protector solar, por ejemplo, para que la piel se oscurezca lo menos posible, cuanto más blancos mejor. La ropa, las apariencias, esa estética muy influenciada por la cultura K-pop y por su música que estamos escuchando. ¿Es la cultura blanca la dominante? Cuanto más occidental mejor, a pesar de la reivindicación cada vez más fuerte desde la cultura de las raíces, del origen. Yo soy un pesimista. Creo que Latinoamérica es una región muy alienada,
con muchos traumas y por supuesto hay gente, ¿no? Que desde la militancia, desde la academia, la literatura, las artes, anda pugnando, ¿no? Por una igualdad, ¿no? Quitar el privilegio, esa idea de la blanquitud, pero creo que, pucha, aquí en Brasil, en Bolivia, en Perú, Argentina, ese destino, ese horizonte blanco, que también es debatible, ojo, porque no se habla de un color, se habla de una idea. Es bien difícil de quitarnos de la cabeza. Por supuesto que no estamos en la Sudáfrica de los años 90 ni en la Alemania de los años 30, donde te azotan por cierto tono de piel, pero creo que esos azotes son como microazotes, lo que decía Foucault, ¿no? Es como la microfísica del poder. Son como que violencias todavía presentes que se siguen ejerciendo tanto desde el lado, que sea policial, estatal, como por simples comentarios, chistes, apreciaciones. Entonces creo que no ha cambiado, pero sí creo que cada vez hay más gente consciente de que es eso que hay que luchar, sobre todo gente racializada, que entiende que es una lucha constante, ¿no? Una batalla cultural desde todos los flancos, el periodismo, la academia, la literatura, el fútbol, las artes, la política, qué sé yo. Hay mucho de fútbol en esta historia, sí, de cómo ese deporte moldea o define la identidad de un país en el que todos están locos por el fútbol. Junto con el fútbol hay mucho peso de lo militar también. Son adolescentes en la milicia juvenil boliviana. ¿Cómo marcan la militarización, la violencia, el discurso bélico a estos jóvenes? Yo creo que la historia latinoamericana está muy marcada por el militarismo, tanto por las revoluciones, ¿no? Que marcaron la supuesta independencia de los países, como por los constantes golpes de Estado en Bolivia, Argentina y Chile, pucha, en tantos lugares sangrientos, cada uno más sangriento que el anterior. Entonces creo que esa vocación autoritaria nos ha marcado demasiado. Los personajes del libro, como los personajes de la vida real, van creciendo con una naturalización del autoritarismo, del hombre que grita, que está puteando, enojado, que mandonea. Y obviamente eso genera un silenciamiento de muchas personas, en este caso de las mujeres. Yo quería ser fiel a lo que he visto, y la Bolivia que conozco, que he conocido, está muy marcada por eso. Hay un episodio en Sao Paulo, cuando están viendo un partido, en el que las mujeres están cocinando, me acuerdo, y los tipos ahí enloqueciendo por el fútbol. Entonces, para mí era muy importante retratar ese abismo autoritario de misoginia en el que el andino común, el boliviano común, está sumergido. Y ese mismo abismo es el que, pues, impide que existan otras voces, en este caso femeninas, que puedan tener una presencia fuerte, ¿no? Hablabas de la batalla cultural de la gente racializada. Hay mucho de racismo y de clasismo en esta historia. Los bolivianos no son bienvenidos, aquí no se aceptan perucos, leemos un laberinto identitario en una familia, en este caso de inmigrantes. ¿Qué peso tiene este racismo, este clasismo en la autodeterminación, en la reafirmación de lo que somos o queremos ser? El libro obviamente habla de esos temas y muchos más. Y algo que me llama la atención desde que salió el libro. Cuando yo lo escribí, mira, brother, yo solamente quería escribir la historia de dos adolescentes, un boliviano, el otro brasileño, hijo de bolivianos, de último año de colegio, bachillerato, que no saben qué hacer con su vida, que son cachondos, o sea, quieren coger, que no tienen futuro, y ya. Esa era mi idea. Pero ahí me di cuenta, estaba escribiendo el libro y me di cuenta, a ver, un boliviano a esa edad obviamente empieza a entender su lugar en el mundo. Y obviamente se enfrenta al racismo. Entonces me di cuenta de que estos temas polémicos para algunos, que para mí no son polémicos, para mí son temas centrales, o sea que nunca deberían ser olvidados, son como que, yo pienso que hablar de la historia boliviana siempre es hablar de un trozo de racismo. Entonces, yo no podía no mencionar esta encrucijada identitaria, ¿me entiendes? Y salió de por sí. No es que yo me he puesto a pensar, pucha, voy a escribir esto para reivindicar. No, simplemente dije, a ver, estoy hablando de un adolescente del Alto, una ciudad vecina de La Paz, de un migrante. Obviamente que hay fricciones étnicas en todo eso. Y eso hizo que afloraran más problemáticas, más dilemas.
y todo eso. Una última pregunta, como profesor universitario que eres. Leo en tu libro, estudiantes de ciencias sociales hablando de los infinitos problemas de este país, perdiéndose en el humo de la marihuana y al parecer intentando encontrar la solución a esos problemas en cada fumada. ¿Qué futuro le ves a la juventud de hoy para cambiar la sociedad, el país, su destino? Claro, yo creo que cada generación encuentra cómo autodestruirse, ¿sabes? O sea, si para mí era PlayStation, para mis papás, qué sé yo, debe ser alguna cosa, ¿no? Para mis abuelos lo mismo. Yo soy bien crítico y en el libro lo manifiesto y siempre que hablo con los progresismos latinoamericanos que hacen un gran trabajo por las igualdades, o sea, es un trabajo inmenso, pero que infelizmente, por lo menos en Brasil y en Bolivia, están secuestrados por una clase privilegiada con culpa de clase que, bueno, está bien analizar el país, obviamente, hablar de derechos, pero también es muy fácil hablar de eso con tu porro entre los labios, en el piso 20 de un edificio de lujo, con tu sueldo de profesor universitario y tu auto allá afuera, obviamente, y que el pueblo ahí. Una profesora, Ieda Magri, a quien quiero mucho, una profesora brasileña, me decía que era como que la academia brasileña, la intelectualidad, era como un grupo de personas que pensaba los problemas del país en una torre de marfil al borde del abismo. Y yo pienso que es así. Eso no quiere decir, obviamente, que el trabajo de estos intelectuales sea infructuoso o innecesario, pero creo que es bueno siempre criticar cualquier rasgo de privilegios en los círculos intelectuales, ¿no? Y volviendo al tema de la juventud, ¿no? De estas anestesias, pues creo que son tiempos bien complicados. Mira, con esto de las redes sociales, la desinformación. Uno pensaría que con tanta información circulando en Google, Internet, WhatsApp, TikTok, Facebook, qué sé yo, estaríamos como que mejor condicionados para enfrentar esos tiempos, pero pienso que es lo contrario porque hay tanta desinformación, cosas no verificadas, chismes, fake news, agresiones, difamaciones. Y con esto de las IAs más, todavía, pucha, parece algo, un futuro un poquito peligroso. Tienen la entrevista completa con Gabriel Mamani en nuestra página web y en Ser Podcast. La inteligencia artificial de la que advierte Gabriel Mamani ha pasado de ser un debate académico a una tecnología que está redefiniendo la creación de todo tipo de contenidos culturales. Es el asunto que trata nuestro siguiente invitado, Nathan Dever. Bienvenido a La Hora Extra. Gracias. Alianza de Novelas acaba de publicar el primer libro en español de este escritor francés, Los vínculos artificiales. Si la cultura es probarnos otros trajes, como decíamos, el protagonista de esta historia, Julien, es un veinteañero parisino que al no encontrar su sitio en la sociedad se refugia en un metaverso, se pone un traje para entrar en una realidad virtual en la que es capaz de mantener hasta relaciones sexuales. Dices que el metaverso es la metáfora del mundo en el que estamos ya. ¿Cómo es el protagonista? ¿Cómo es esa juventud y esa sociedad de hoy que retratas a través de él? Julien, y hay una página dans mon roman où il se définit comme un loser. Hay una página de mi novela en la que se define a sí mismo como un perdedor e incluso como un pobre tipo que vive en un mundo de imbéciles, de gilipollas. De hecho, es en cierto modo la encarnación de alguien que habría sufrido todo lo que la sociedad tiene hoy de desigualdad, de injusticia, de coacciones, presiones, limitaciones. Es alguien que siente que no tiene lugar en el mundo y que la realidad no es habitable para él, a todos los niveles. Económicamente, todas las ciudades europeas se están volviendo cada vez más caras. Aquí es donde nos preguntamos cómo podrá mi generación apropiarse de la realidad, que es prohibitiva. Hoy es casi imposible convertirse en propietario de una vivienda en la ciudad en la que se quiere vivir. Simboliza una dificultad de acceder a lo real. Es alguien que tiene sueños, le apasiona la música, pero sus condiciones laborales son alienantes por la uberización de la economía. El mundo laboral está en crisis. Sentimentalmente, tiene la impresión de que el amor es una idea hortera e imposible. Y en las 100 primeras páginas trato de hacer la genealogía de la adicción a las pantallas, porque mi personaje es completamente adicto a las pantallas y pasa mucho tiempo frente al teléfono, al ordenador, etc. Como mucha gente de nuestra generación. Pero intento no juzgarlo y hacer la pregunta: ¿por qué Julien, como nuestra generación, siente la necesidad de evadirse de la realidad? Y en la palabra evadirse está la idea de la prisión, como si la realidad
fuera Dans carcelario. le mot évader, il y a l'idée, comme quand on s'évade de prison, que le réel peut-être est un peu carcéral. A propósito de la adicción a las pantallas, esta semana Cosmopolitan TV va a estrenar en España I Am, Yo Soy, una serie británica que en cada uno de sus episodios narra la extraordinaria historia de una mujer enfrentada a una situación límite en su vida. La tercera temporada consta de momento de un capítulo de 90 minutos protagonizado por la oscarizada Kate Winslet, que interpreta a Ruth, una madre soltera de clase media que de repente pierde el contacto con su hija, una adolescente con una peligrosa adicción a las redes sociales. Kate Winslet ha ganado un BAFTA hace una semana por este papel y esto decía al recogerlo. I Am Ruth was made for parents and their Yo Soy children. Ruth ha sido creada para los padres y los niños, para esas familias que se sienten rehenes del mundo online, para esos padres que desearían poder seguir comunicándose con sus hijos adolescentes pero que ya no pueden, y para los jóvenes que se han vuelto adictos a las redes sociales y a su lado más oscuro. Esta no tiene por qué ser vuestra vida. This does not need to be your life. To people in power, A las personas en el poder y a la sociedad, por favor, criminalicemos el contenido dañino. Por favor, erradiquemos el contenido dañino, no lo queremos. Queremos a nuestros niños de vuelta, no queremos desvelarnos, aterrorizados por la salud mental de nuestros niños. Y a cualquier persona joven que esté escuchando, que sienta que está atrapado en un mundo enfermo, por favor, pide ayuda. No hay que avergonzarse por admitir que necesitas apoyo. it will be there, just ask for it. Thank you so much. Tú, Nathan, hablas de salud mental, abordas también el suicidio en una sociedad fatigada y deprimida, como advierte el creador del Antimundo de este videojuego, un sistema de consumo, unas nuevas tecnologías que fomentan el suicidio entre los jóvenes. De hecho, hace unas semanas conocíamos el caso de un joven belga que se quitó la vida después de mantener una conversación con el famoso ChatGPT. ¿Te preocupan las inteligencias artificiales? Oui, oui, tout à fait. C'est un sujet extrêmement difficile, la question du suicide. Sí, absolutamente. Es un tema extremadamente difícil, el del suicidio, porque creo que el suicidio se puede contar, pero no se puede explicar. Tiene algo de misterioso el acto del suicidio y debe seguir siéndolo. De hecho, lo que quería hacer en la historia de esta novela era no dar causas para el suicidio de Julian. Uno puede pensar que Julian ha sido asesinado en cierto modo por las pantallas, por las redes sociales, por personas virtuales que lo han vaciado de sí mismo y que las redes sociales serían una especie de máquina de sufrimiento o de muerte. Pero hay una segunda lectura, la que hace Julian, que ve su suicidio casi como un acto indiferente o como una forma de liberación, ya que él ya existe virtualmente y en el mundo virtual está su mejor yo. Así que su suicidio es crístico. Hay un alma que ha permanecido y el cuerpo ya no tiene valor. Es complicado decir que las redes sociales en sí mismas son responsables del suicidio. No obstante, tenemos que analizar una cosa. Todas las personas a las que las redes sociales les han arruinado la vida, aunque no se hayan suicidado, pero todo el sufrimiento que han creado las redes. Es lo que trato de hacer en este libro de forma ficticia. Es interesante preguntarnos qué ha pasado en todas estas vidas destruidas por el acoso en Internet, la pornografía de venganza, la difamación, las noticias falsas y toda la mierda que se escribe en redes sociales. No es el mismo grado de sufrimiento, pero gente que ha suspendido exámenes por las redes sociales, que se han separado, roto sus relaciones, que pierden su tiempo y su concentración. Las redes sociales son también un dispositivo que crea sufrimiento e incomodidad. Una era la de Twitter y Tinder, que separaba a las personas creyendo que las unía. Leo, te quiero plantear la misma pregunta que se formula Adrian Sterner, el creador de este Antimundo. ¿Para qué ha servido Internet desde su creación? Le paradoxe, c'est que Internet, enfin la révolution numérique, toutes les étapes de la révolution numérique, a été créée. La paradoja es que Internet, toda esta revolución digital, se creó por personas que tenían muy buenas intenciones y que querían emancipar a la humanidad, estrechar lazos entre la gente. Tenían una utopía que a veces provenía de las contraculturas, de la disidencia. La biografía de Steve Jobs es muy interesante. Más allá de ser un multimillonario, estaba muy interesado en la contracultura y en crear más vínculos entre las personas y que estos lazos no dependieran de las limitaciones de la vida real, empezando por las geográficas, que se pudiera interactuar
con personas muy lejanas, entablar amistad con extranjeros y poder vivir experiencias distintas hablando con todo el mundo. Crear amistades. El concepto de amistad de Facebook es importante. Multiplicar la amistad, multiplicar el amor, multiplicar la libertad. Pero pasados los años, las redes sociales nos han separado en vez de juntarnos. ¿Las redes sociales no han creado más soledad que solidaridad? Cuando digo redes sociales me refiero también a las aplicaciones de citas. ¿Realmente hay muchas parejas que se forman gracias a una app de citas? ¿Las aplicaciones de citas crean realmente un vínculo romántico o erótico entre la gente? ¿O lo elimina o lo debilita? ¿No han sido las redes sociales bastante divisorias? Esto es lo interesante, los dueños de estas empresas, que inicialmente eran muy utópicos, hoy son autoritarios y peligrosos. Estoy pensando en Elon Musk o en el papel que jugó Facebook en la elección de Donald Trump. Y Twitter, gente que tiene un poder que puede conducir a la división e incluso a la destrucción del debate democrático. El libro está lleno de poemas, hay quien se refugia en el arte, leemos en uno de ellos, el titulado Playmobil. ¿Ha dejado la cultura de ser un refugio sustituida por Internet? ¿O al final el metaverso y los videojuegos son también una forma de acercar el arte, la música clásica o la poesía que tanto reivindicas a estos jóvenes? Oui, tout à fait. Ça, c'est pour moi le meilleur exemple. C'est la question de la poésie. Sí, totalmente. Para mí el mejor ejemplo está en la poesía. Hoy la poesía es un arte que al menos en Europa ya no tiene muchos lectores. Hablo de poesía contemporánea, no hablo de poesía clásica. Hay poetas contemporáneos, pero no son los libros más vendidos en absoluto. Es paradójico porque vivimos en una era de velocidad, de la instantaneidad, de baja concentración, y la poesía es el género literario de la velocidad precisamente. Si hay un género literario que deba resurgir de sus cenizas, y así lo espero, es el de la poesía. Pero no puede ser una poesía clásica. No creo ni que pase por escribir un poema. La pregunta que planteo en el libro es: ¿quiénes son los poetas del mundo contemporáneo? Hay experiencias profundamente poéticas que se pueden reproducir en las redes sociales. Veo que hay muchas cuentas de Instagram dedicadas a la poesía, donde la gente escribe sus poemas. Y creo que es genial. Demuestra que hay una necesidad de poesía. Hay experiencias poéticas que pueden darse en los videojuegos, en el metro, y esa es la cuestión y es mi sueño, presenciar este renacimiento, esta reivindicación de la función del poeta en la sociedad, desempolvarse y darse cuenta de la importancia de habitar el mundo como poeta. En esta historia hay humanos y antihumanos, el mundo y el antimundo. Es una pregunta que se ha hecho siempre la humanidad y a través de la filosofía en particular. Es ¿qué nos hace humanos? Pero cobra más sentido hoy con el avance de las inteligencias artificiales. Como profesor de filosofía te pregunto, ¿qué nos diferencia de ellas? ¿Qué dirías tú que es lo que nos hace humanos? L'intelligence artificielle, le premier sentiment qu'elle peut donner, c'est de se dire qu'elle va remplacer l'humain. La primera sensación que tengo es que la inteligencia artificial acabará sustituyendo a los humanos. Mira el ChatGPT. Pensábamos que teníamos el monopolio de ciertas formas de inteligencia y al final un algoritmo lo hace igual de bien que nosotros, mucho más rápido y a veces con más calidad. Podemos considerar que hoy estamos presenciando el desdibujamiento de lo que es propio del hombre. Todo lo humano es susceptible de ser mecanizado. Hay filósofos que piensan así. El gran movimiento cibernético de la década de 1940 en los Estados Unidos, que tuvo una gran influencia y que sigue teniéndola, se basa en la premisa de que el hombre y la máquina son lo mismo. Pero hay una segunda visión con la que coincido más, que dice que la inteligencia artificial es un espejo de cómo nuestra propia inteligencia se representa a sí misma y es un espejo engañoso, en la medida en que nos permite ajustar nuestra definición de lo que es humano. Así que la máquina puede calcular, deducir y sintetizar datos mucho mejor que yo, pero una cosa que no puede hacer en principio es tener una experiencia autorreflexiva. Reflexionar, ser consciente de sí misma, tener sentimientos. Es tener lo que en filosofía llamamos conciencia fenomenológica, conciencia relacional. Es minúsculo, pero es lo característico del hombre. Lo bueno de la inteligencia artificial es que nos ha permitido tener un mejor conocimiento de lo que somos. Termino, Nathan Dever, ¿te gustan los videojuegos? ¿A cuáles has jugado o juegas? ¿Qué valor artístico tienen? J'aime les jeux vidéo. Y surtout, je pense que les jeux vidéo sont un art à part entière. Me encantan los videojuegos y creo que son un arte total. Cuando hablamos de videojuegos solemos centrarnos en el entretenimiento, el ocio y hay mucha caricatura también. Se dice que los videojuegos son alienantes, que te dejan tonto, que son violentos, etc. Lamento estas caricaturas.
caricaturas. Creo que un gran videojuego no solo es una obra de arte, en el sentido de que el arte configura un mundo, crea un universo, no solo es escribir una historia, es crear toda una atmósfera completa. Y los videojuegos hacen eso y además exigen un arte total. Requiere grafismo, guiones, música y arquitectura al mismo tiempo. Así que hay algo demiúrgico y fascinante en los videojuegos. Para mí el gran videojuego es GTA. Grand Theft Auto reproduce regiones enteras, tarda 15 años en lanzar una obra, emplea a docenas de arquitectos, diseñadores gráficos que viajan a Estados Unidos, a Los Ángeles, para construir ese universo. Cada edificio, cada detalle, todo un universo cultural muy bien reproducido. Creo que es uno de los mejores videojuegos que se han creado o imaginado. Los vínculos artificiales es una novela cargada de filosofía y de poesía, de referencias clásicas que van desde Narciso, la Biblia, a Baudelaire o la cultura pop con Woody Allen. Por todo ello y en particular por la poesía le hemos preguntado a Nathan Dever. Tienen la entrevista completa en nuestra página web y en Ser Podcast. Hace 6 años Nintendo volvía a revolucionar la industria del videojuego con su nueva consola Switch y con The Legend of Zelda Breath of the Wild, una adaptación de su famosa franquicia de juegos de rol y acción adaptado a los nuevos tiempos, dando una lección de cómo debían ser los mundos abiertos, vivos, grandes, heterogéneos y explorables. Inmediatamente se consideró como uno de los mejores videojuegos de la historia. Su secuela acaba de llegar y ha jugado a ella Víctor Rodríguez de Ser Madrid Sur. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom acaba de aterrizar para Nintendo Switch con un reto mayúsculo: superar a su antecesor, Breath of the Wild, considerado uno de los mejores videojuegos de toda la historia por su grandioso mundo abierto, lleno de vida y de posibilidades de exploración. Link, debes buscarme. La segunda parte de la aventura del elfo Link para rescatar a la princesa Zelda descansa sobre las bases de Breath of the Wild a casi todos los niveles. Vamos a recorrer el mundo de Hyrule explorando, luchando y recogiendo objetos de todo tipo con un mapeado grande e interesante. El mapa es el mismo de la primera parte, sin embargo añade 2 nuevos entornos que no son menores: las islas flotantes y las cuevas subterráneas. Todo bajo el contexto de una nueva catástrofe que ha asolado el mundo de Hyrule con un nuevo y a la vez clásico archienemigo Ganondorf. Zelda, quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. Ahora podemos combinar objetos para generar nuevas herramientas para el combate y contrarrestar así su rápido deterioro. Además de esta nueva habilidad de fusión, el elfo Link cuenta ahora con la capacidad de crear vehículos operativos también por componentes, manipular el tiempo para aprovechar antiguos estados de ciertos objetos y atravesar grandes montañas desde el interior. Así nos lo repasa Manuel Curdi, brand manager de Nintendo. En el fondo lo que hacen las habilidades de las nuevas habilidades de Link en Tears of the Kingdom es multiplicar otra vez esas posibilidades de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. La banda sonora mezcla bellas melodías con potentes momentos épicos y las secuencias de vídeo están muy bien dobladas al español, incluida una grata sorpresa, la voz de Alfonso Vallés, que en su día fue Solid Snake en Metal Gear Solid, ahora como Ganondorf. Vas a ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo. ¡Ya! Víctor tiene una web y un podcast, Ser Jugones, que es fantástico para los amantes de los videojuegos o también para los que quieran probarse esos zapatos y ver cómo les calzan, insistimos, porque es el siglo de los videojuegos, así se llama el ensayo que Borja Baz y Jorge Morla, 2 periodistas especializados en el mundo digital, acaban de publicar con la editorial ARPA. El videojuego tradicionalmente ha tomado prestados los lenguajes de las artes que vinieron antes, ¿no? O sea, ahí tenemos todavía pues muchos usos y costumbres del cine, de la literatura, del teatro, ¿no? Sin embargo, lo que diferencia a un videojuego es las mecánicas, el ámbito de las mecánicas, la acción, ¿no? Eso es lo que tiene una capacidad para transmitirte a través de un canal diferente, realidades, emociones que los otros medios no lo hacen. Claro, al ser interactivo un videojuego, al final el consumidor es más co-creador de esa obra que en ninguna otra arte canónica, ¿no? Digamos, más que en la literatura o en el cine, que son más pasivos. Tú al final recibes una historia o una experiencia. En un videojuego tú eres más
copartícipe que ningún otro. Los dos han estado en La Ventana presentando el siglo de los videojuegos, en el que nos advierten de que son el fenómeno cultural más importante de nuestra era y no nos estamos enterando. Yo creo que es un tema generacional, eso es un tema de un hachazo generacional, como nosotros mencionamos en el libro, y sobre todo es un tema de falta de alfabetización digital, ¿no? O sea, igual que tienes que leer, para leer una novela tienes que aprender a leer, y para leer a Thomas Mann tienes ya tener unos recursos, bagaje, una experiencia, un bagaje. Con los videojuegos pasa lo mismo. Hay juegos sencillitos que son muy fáciles de entender, como el Tetris, ¿no? O como el Pong, pero en los 40 años que han pasado desde entonces, pues los juegos han sufrido un proceso de complejización. Hay un fragmento magnífico de vuestro libro que conecta con esto que estás comentando, que dice: hace justo un siglo, muchos sacaban pecho por haber sido capaces de leer por completo el Ulises de Joyce. Claro. Hoy, muchos sacan pecho por haberse podido pasar determinado videojuego, por haber seguido un determinado camino en una historia interactiva, por haber sido capaces de resolver el más complejo puzzle que les proponía tal obra. Y no sabes de qué manera. Quiero decir, hay videojuegos muy complejos ahora mismo y en Twitter, en las redes sociales, en YouTube, claro, hay gente que se cuelga auténticas medallas por haber sido capaces de superar determinado reto, porque los hay complejos. Y no hablamos solo de complejidad, digamos, de habilidad de usuario, de control con los mandos, que también. Sino, por ejemplo, juegos como Europa Universalis 4, que son de geopolítica, son juegos que tienes que, el Victoria 3, todos los juegos de una empresa sueca que se llama Paradox, que tienes que gestionar el imperio comercial de una compañía de la época victoriana, y tienes que controlar pues el tema de los impuestos, el tema de las revueltas sindicales, y entonces no es que digamos que sea didáctico así rocoso, sino con la propia mecánica vas aprendiendo un montón de las realidades económicas y políticas del siglo XIX. Videojuegos que, como ha pasado con el boom latinoamericano, no son aquellos machirulos de los años 90 creados por hombres. Hoy juegan tantos hombres como mujeres. Pero claro, los videojuegos han cambiado por completo. Estamos hablando, como digo, de 3.000 millones de personas. Entonces, claro, ahí entran minorías, entran mujeres, entran todo tipo de orientaciones sexuales, y ahora hay videojuegos que reflexionan del mundo del hoy y que narran el ahora desde todas estas ópticas. Igual que hay libros que hablan de orientaciones sexuales o minorías, también hay videojuegos, porque al final los artistas siempre han utilizado pues la poesía, el cine, la pintura, lo que sea. Ahora también utilizan videojuegos. Esta semana Acción Cultural Española ha presentado el Anuario de Cultura Digital 2023 y nos ha llamado la atención cómo los videojuegos están ocupando poco a poco el lugar de los libros como nuevas fuentes de inspiración de contenidos para películas y series. The Last of Us, Tomb Raider o Super Mario Bros. Todo un negocio editorial y audiovisual, la industria del videojuego, que factura el triple que el cine y la música juntos. Los videojuegos son cultura, como explicaba Nathan Dever, y es lo que se ha querido reivindicar en una mesa redonda que ha tenido lugar hace unos días en el Museo Thyssen, el valor artístico de los videojuegos. Por allí se ha pasado Adriana Calvo. Desde que en el año 2012 el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el emblemático MoMA, inauguró una exposición permanente dedicada a los videojuegos, la pregunta de si son arte o no saltó rápidamente a todos los entornos académicos y sociales. Más de 10 años después, en otro museo, el Thyssen de Madrid, la necesidad de reivindicar el valor artístico de los videojuegos sigue presente. Santiago Bustamante es periodista especializado en videojuegos y moderador de la Mesa Redonda. Podemos debatir si el videojuego es arte o no, si hay candidatos para meter en esa lista de videojuegos que uno puede considerar más allá del mero ocio interactivo y que puede trascender y que puede establecerse una categoría de arte. Zelda, desde luego, está en todas las listas. Como dice Santiago, el reciente estreno del nuevo Zelda el pasado 12 de mayo, para muchos el mejor videojuego de la historia, que ya ha vendido más de 10 millones de copias, aviva un debate todavía inconcluso sobre qué es el arte. El arte lo que tiene que ser es la capacitación de una forma de expresión. Y si tú eres capaz de emocionarte con algo, una emoción real, sincera y profunda, entonces eso es arte. Para el escritor Juan Gómez Jurado, el arte es emoción. Mientras que Valeria Castro, productora y diseñadora de videojuegos... Como yo he sido criada, el arte era lo que yo podía crear desde cero para expresarme a mí misma. Y esto podían ser de diferentes maneras y lo saco al público y el público además puede disfrutarlo. Por su parte, la ilustradora y poeta Ana Oncina defiende el poder del videojuego de aunar muchas artes en sí mismo, como decía Nathan Dever. Para mí me da la sensación de que aúna todas estas artes, ¿no? Dentro del propio videojuego hay... Y Rufino Ferreras, artista y educador, destaca una característica que considera exclusiva de este sector. La interacción. La interacción es la clave. Claro. La interacción. Porque yo al interactuar
me muevo por sentimientos, o sea, por percepciones. Una interacción e intromisión con la historia que, desde su punto de vista, no poseen otras disciplinas artísticas. Aún así, prefiere considerarlo solamente un producto cultural, ya que, a su parecer, no desafían al sistema establecido, no son políticos, algo fundamental en el arte para él. Sobre si los videojuegos son violentos y demás, que comentaban también los autores del siglo de los videojuegos. La representación de la violencia no genera violencia. Punto y final, ya está. Ya basta de los estigmas. Quiero decir, me parece súper caduco. Estamos en 2023. Nadie se plantea prohibir los libros porque un psicópata haya leído El guardián entre el centeno. Yo, un libro de asesinatos he leído 40.000. Desde Agatha Christie a yo qué sé qué. Y con violencia, pues casi todos, yo qué sé. El problema es que el que estoy matando soy yo, en cierta manera. Ese es el problema. Precisamente la interacción. Es donde está la clave de lo bueno y de lo malo del videojuego. Y por lo que respecta al futuro de este sector, van conquistando de manera silenciosa espacios antes reservados a otras artes, a otras disciplinas. Tampoco necesitan mucho más porque es una tozudez creativa la del videojuego que nos va a superar. En Europa van mucho más avanzados que nosotros y eso tiene su parte buena, que es que nos ayuda a ponerlos como referentes. O sea, nos ayuda a presentarnos y decir, oye, Reino Unido, Alemania y Francia han hecho esto, han implementado esta ley y la industria ha crecido un 50%. Entonces, si nosotros, en vez de reinventar la rueda, aplicamos lo mismo que ellos han hecho a día de hoy, pues no, nos va a venir mejor. Hasta que tú no tengas un ministro de Cultura que haya crecido jugando, tú no vas a poder crear legislaciones que sirvan para el crecimiento de la sociedad. Y es que, más allá de controversias, la cultura necesita a los videojuegos tanto o más de lo que los videojuegos necesitan a la cultura. Otro aspecto que destaca Acción Cultural Española en su informe es cómo el arte digital se ha integrado ya en los espacios expositivos e instituciones culturales, desde muestras inmersivas hasta dispositivos digitales que dialogan con el arte y atraen nuevos públicos. Nos vamos al Decency Hub Barcelona a visitar Digital Impact, una experiencia de arte y diseño entre el mundo físico y virtual, que muestra trabajos de artistas digitales de renombre internacional. Una oportunidad para explorar y poner nombre a aquellas personas que crean el presente y el futuro del arte y el arte del futuro en el paradigma digital. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. Una figura metahumana nos recibe. Yo soy la Noa. Los ojos azules de Noa nos miran desde la pantalla en la que vive, mientras el director de la muestra, Pep Salazar, nos explica en qué momento un código hecho de unos y ceros se convierte en arte. Los artistas digitales lo que hacen es trabajar con programas y softwares que les permiten elaborar una visión artística, una visión muy creativa de todos esos datos. Y la visita empieza con un salto al vacío. Vigila. ¿Cuándo vigila? ¿Me cobras por esta sesión? Que deja claro que ninguna de las 16 piezas que nos esperan nos va a dejar indiferentes. Vértigo, opresión, también magia e ilusión son algunos de los sentimientos que despierta caminar sobre un océano de partículas luminosas que literalmente nos empapa de una dimensión distinta del arte. Un arte que sigue reflexionando sobre temas conocidos. Una reflexión sobre el cambio climático, sobre nuestro entorno más cercano, sobre qué está pasando en la Tierra. Hay un cierto diálogo entre la pantalla de la izquierda y la de la derecha, ¿no? Y hay una posibilidad de cambio, un cambio que ha habido y una posibilidad de revertir ese cambio. Pero ¿no? Que al mismo tiempo descoloca, porque esa obra que estamos viendo en este momento, Infinity, se genera a sí misma y por lo tanto va a ser diferente para cada visitante. Es una infinidad de humanoides que van pasando por una gran avenida o por una gran pantalla, en este caso, ¿no? Con diferentes texturas, diferentes movimientos, siempre distintos, siempre diferentes, porque se va generando a sí misma. Una de las obras más espectaculares es Machine Memoirs, en la que el artista Refi Canadol parte de los datos recogidos durante décadas por los satélites de la NASA y se ayuda de la inteligencia artificial para crear un lienzo lleno de color y de textura. Pese a las grandes dimensiones que tienen todas las obras, no avasallan. Buena parte de las piezas están repartidas en pequeños iglús que permiten disfrutar del cielo en distintas latitudes, observar cómo crecen las flores de un jardín o disfrutar de un lienzo en movimiento. Unas tormentas en la costa de Cornuelles, en el sur de las Islas Británicas, y lo transforma un lienzo en movimiento, dando al espectador la capacidad de integrarse dentro de la tormenta y no solo viendo estas texturas o este trazo que parece Turner, ¿no? Sino también sintiendo cómo se mueve el agua, cómo el océano te ataca, cómo rompen las olas contra las rocas, ¿no? Y el sonido del mar. Nos despide Joel, otro metahumano que no tiene dudas de que coincidiremos un día u otro en el universo digital. Ens trobarem a l'univers digital. La hora extra.
Terminamos con música clásica y lo hacemos en Jaén. Esta semana Música en Segura celebra su 10º aniversario. Es un festival de delicatessen musicales en uno de los pueblos más bonitos de España, Segura de la Sierra, a 1.200 metros de altitud, en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Con sus 140 habitantes humanos y muchos más gatos, Música en Segura es el festival más grande de la España rural. Radio Jaén, Paola Serrano. No se asusten, no se ha estropeado su emisora. Este es el sonido de una cooperativa en la provincia de Jaén trabajando. Concretamente es la cooperativa de Orcera. Pero ahora, esta cooperativa a partir del día 24 va a sonar así. Nunca una década sonó tan alto. El Festival de Música en Segura vuelve a convertir acordes en experiencias únicas. Lo hará durante 5 días, del 24 al 28 de este mes, atrayendo a público de todas las edades y procedencias. Daniel Broncano es su director. El programa principal de Música en Segura se complementa con la parte social, con estos conciertos para escolares, también conciertos en residencias de mayores, una forma de hacer llegar de verdad nuestra música a todas las capas de la sociedad segureña, a la vez que recibimos visitantes de muchos puntos del país. Un festival que ha logrado una gran evolución a lo largo de los años y se ha convertido en motor cultural y económico de la provincia. En la variedad de conciertos, de formatos, de propuestas. Sin embargo, no ha cambiado nada desde el principio en la motivación y en las misiones que nos fundamentan, que es pues la ambición de generar desarrollo económico a través de la cultura en esta esquina de la provincia de Jaén, que es la Sierra de Segura, y en propiciar un acceso a la cultura a la población local, una población que está alejada de los grandes núcleos urbanos. Hay grandes nombres en esta 10ª edición. Carmiño, que es tal vez una de las mejores cantantes de fado del mundo, como Israel Fernández y Diego del Morao, la Compañía Nacional de Danza, el Cuarteto de Cremona italiano. Tenemos un estreno de una obra de Fernando Velázquez, compositor que ha ganado un Goya. Está también la Orquesta Ciudad de Granada, el Grupo de Vientos holandés y algún concierto realmente especial, como por ejemplo el de Cantu a Tenore, que es un tipo de canto muy arcaico de Cerdeña. Esto será en el Castillo de Segura. Conciertos como el del Grupo Enterramiento en el Cementerio de Orcera, amaneceres entre música clásica y naturaleza o jazz en iglesias hacen de esta iniciativa una experiencia única que ha puesto a Orcera y la Sierra de Segura en el mapa. El festival, que se celebra en 2 épocas distintas del año, va a tener su broche de oro con un recital de piano que se va a realizar en plena naturaleza en las eras de la aldea de Moralejos y que va a correr a cargo de la pianista Judith Jauregui, que está ampliamente ligada a esta iniciativa. Música en Segura es un festival único, un encuentro puro entre naturaleza, música, cercanía con el público. Y bueno, para mí también es una enorme ilusión porque descubrí el festival en plena pandemia, nos aventuramos a hacer un streaming desde mi estudio, entonces poder ir en esta edición a tocar en Moralejos, en ese campo en plena sierra de Segura, pues un sueño cumplido. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.